Muy bien, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Un gusto poder saludarlos. Bueno, para poder iniciar, solamente quería pedirles las disculpas del caso porque la semana anterior no les pude publicar el contenido el día sábado. Se lo publiqué el día viernes y ya le puedo explicar por qué. Por parte de la universidad nos han pedido que nos integremos a un curso el día sábado, por lo tanto, el contenido se lo voy a seguir publicando de aquí a que terminemos el ciclo los días viernes. Entonces, el día sábado no voy a estar disponible para que me puedan escribir en caso de alguna confusión, en caso de alguna duda que ustedes tengan con el contenido, pero por eso vamos a aprovechar para el día viernes publicarlo, que ustedes lo revisen. Si tienen preguntas, dudas, algún comentario que quieran realizar, con todo gusto yo les puedo responder, pero el día viernes. No se los pongo el día domingo porque la finalidad de publicarlo antes es que ustedes lo puedan leer. Ustedes los tienen disponible entonces desde el día viernes, tienen el fin de semana para poder leerlo y ya para el día martes, en teoría, ustedes ya deben haber leído el contenido. Así que solamente les quería anunciar eso respecto al link y al mensaje que normalmente les mandaba el sábado. Probablemente solamente le puede hacer la publicación los días viernes y ustedes ahí ya van a tener todo en la plataforma. Ahí solamente le dan clic y de una vez ya ustedes ya pueden entrar a la sesión virtual. Así que nada más quería informarles eso y de todos modos posiblemente yo les voy a estar mandando antes de la clase, así como ahora, el link para que de una vez ustedes puedan entrar. No se los mando el viernes porque después posiblemente no lo vayan a encontrar en el chat, así que de una vez el mismo día de la clase se lo voy a mandar unos minutos antes para que ustedes puedan acceder a la sesión. Así que eso quería informarles y ahora sí, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la asistencia. Solo denme un segundo, por favor. Muy bien, voy a ir mencionando su nombre, por favor, me escriben presente en el chat o pueden encender su micrófono y me dicen presente, por favor. Muy bien. María José Alvarenga Machado. Lucía Abigail Amaya Serrano. Presente. Ok, Maritza me pidió permiso. Jennifer Michelle Asensio Castro. Presente, Liz. Ok, Luis Edenilson Batres Jiménez. Doris Noemí Chávez Arias. Claudia Lisbeth Chicas Campos. Noel Francisco Corea Sánchez. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Lisette Arely Díaz Reyes. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Andrea Michelle Escobar Contreras. Buenos días, Liz, presente. Buenos días, gracias. Vivian Dayana Franco Mendoza. Julissa Margarita Fuentes Quintanilla. María Fernanda Galdames Guevara. Presente. Ok. Ashley Bisset Gómez Flores. Presente, Liz. Muy bien. Juan Carlos Gómez Ganuza. Presente, licenciada. Muy bien. Jocelyn Nicole Guevara González. Presente. Ok. José Alexis Guevara Rodríguez. Presente, Liz, buenos días. Ok, buenos días, gracias. Cristian Alessandro Gutiérrez Morales, Guzmán Morales, perdón. Presente. Ok, gracias. Edson Clodoaldo Guzmán Pérez. Lisbeth Aurora Hernández Amaya. Presente. Ok, también Franco Mendoza, ya le agregué. Angelina Carolina Hernández Martínez. Presente, licenciada. Muy bien.
Britney Giselle Hernández Portillo. Presente. Ok. Jennifer Lisette Hernández Serpas. Presente. Stephanie Marcela Hidalgo Lazo. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Ever Arturo Iglesias Cabrera. Presente. Muy bien. Edson ya lo agregué, no se preocupe. Daniela Judith Machado Núñez. Presente. Bien. Gabriela Beatriz Maravilla Cortés. Cristian Mauricio Martínez Martínez. Wendy Xiomara Moreno García. Cristian Moreno García. Ok. Paola Gabriela Moya Méndez. Buenos días, Liz, presente. Buenos días, gracias. Jancy Lisbeth Oliva Hernández. Kenia Yesenia Ortiz Najarro. Carmen Elena Ramírez Guandique. Daniela Esmeralda Reyes Reyes. Ok. Jenny Alejandra Rivas Reyes. Presente. Bien. Diego Alberto Romero Membreño. Presente, Lic. Ok. Catherine Yolanda Salmerón Nolasco. Presente, Liz. Bien. Sara Abigail Santos Panegas, me pido permiso. Rosicela de Jesús Silva Trejo. Fanny Rachel Turcios Madriles. Presente, Lic. Joel Enrique Ulloa Fuentes. Jennifer Julisa Velázquez Ventura. Presente, Liz. Muy bien. María- Licenciada, buenos días. Soy Buenos Gabriela. días. Fíjese que tuve problemas para encender el micrófono, entonces por eso no había podido contestar. Maravilla Cortés, ¿verdad? Sí, Ok, ya le agregué. gracias. Bueno. Mariela Ivette Velázquez Avelar. Presente. Carlos José Ventura Argueta. Muy bien. Norma Saraí Ventura Rubio. Buenos días, presente, Lic. Buenos días, gracias. Ricardo Francisco Saldívar Escobar. Bien, ¿alguien más que haga falta en la asistencia de este día? Yo, Ok, sus apellidos. Silva Trejo. Ok, permítanme. Silva, Rosela de Jesús. Listo. ¿Alguien más? Ok, bueno. Entonces, solo me dan un segundo mientras les comparto la pantalla con el contenido de este día. Y de hecho, quiero comentarles que las diapositivas que vamos a ver en esta sesión también ya están cargadas en la plataforma. Recuerden que siempre les menciono que lo que yo les coloco en las presentaciones es exactamente lo mismo que ustedes tienen en el contenido y solo lo hago para que visualmente ustedes no solo vean un documento de Word para que sea más atractivo a la vista, digamos. Y para esta sesión nada más he colocado unos dibujitos para poder hacer como una retroalimentación de los dos principios que ya vimos las semanas anteriores para poder conectarlo con la semana 10, que es precisamente el último principio que vamos a ver. Y hoy vamos a finalizar con ese tema, los principios del ordenamiento jurídico.
Así que es posible que esta clase sea un poquitito más corta en el sentido de que solo es a manera de conclusión, hablar del principio de plenitud y ahí finalizar con el tema de los principios del ordenamiento jurídico. En este caso, yo les mencionaba que el ordenamiento jurídico era un tema que iba a ser bastante largo, íbamos a tardar varias semanas en finalizarlo y todavía nos quedan 2 temas pendientes que son el tema de la semana 11, que sería los problemas que se suscitan dentro de la teoría del ordenamiento jurídico, y el de la semana 12, que sería las soluciones a estos problemas que se generan dentro del ordenamiento jurídico. Después de la semana 12, vamos a la semana de parcial. Se los estoy anunciando desde ahorita para que ustedes puedan ir estudiando. Si me preguntan, Mireli, falta el laboratorio 2, sí, yo ya les había mencionado y lo tienen ustedes ahí en la planificación, que el segundo laboratorio de cada cómputo vamos a darle seguimiento a la actividad, al trabajo de proyección de cátedra. Entonces, la semana que viene, que sería la semana 11, yo les voy a poner las indicaciones exactamente de lo que quiero que ustedes me van a entregar con ese avance del trabajo de proyección de cátedra y ese va a ser su laboratorio 2. Así que, ya que algunos van un poco mal, esta es la oportunidad que tienen para poder subir la nota. Pero desde ahorita necesito que ustedes vayan repasando los contenidos que ya hemos estado viendo para que así no salgan mal en el parcial. El parcial eminentemente va a salir solamente de las clases. Lo del trabajo de proyección de cátedra, eso es algo aparte, es para que ustedes puedan ganarse la nota de laboratorio 2, pero solamente les voy a preguntar respecto a las clases. Entonces, como les comentaba al principio, esta semana finalizamos con los principios que regulan de alguna manera el ordenamiento jurídico. Para esto, vemos que el principio que nos hace falta, solo déjenme un segundo porque creo que no se ajusta exactamente aquí a la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Permítanme. Creo que sí se puede ver un poco mejor. Estábamos hablando sobre la teoría del ordenamiento jurídico, es decir, las normas jurídicas como familia, que es una forma de poder decirlo como una estructura. Y el principio que vamos a ver en esta clase es precisamente el principio de plenitud del ordenamiento jurídico. Ya es el último. Y bueno, en este caso nos vamos a enfocar en el estudio de este tercer principio, que es parte de la estructura del ordenamiento jurídico, que es el principio de plenitud. Pero antes vamos a hacer como un breve repaso de los principios que ya vimos en el ordenamiento jurídico, porque como les decía al inicio de la clase, este principio es como para poder cerrar con el tema de los principios que rigen el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, para poder redondear, para poder acabar la idea de los principios, es necesario tener muy fresca en la mente la idea de la unidad del ordenamiento jurídico y de la coherencia del ordenamiento jurídico. Yo les decía al inicio que solamente quería que ustedes, o sea, colocarles estas imágenes solamente de forma ilustrativa para que ustedes pudieran tener más gráfico en la mente cómo vamos a entender estos principios. Dentro del contenido, ustedes ya vieron la definición, vieron de qué se trata, la unidad del ordenamiento jurídico, la coherencia, etc. Pero si hay algo que quiero que ustedes tengan en la mente, precisamente son estas imágenes para que puedan comprender mejor a qué se refieren estos principios. Hablábamos al principio, al inicio de este tema, sobre la unidad del ordenamiento jurídico. Ver todos estos elementos que ya vimos en las clases pasadas, al ordenamiento jurídico, la doctrina, la jurisprudencia, la ley secundaria, la constitución, tratados internacionales, los decretos legislativos, decretos ejecutivos, como una sola unidad. Recuerden que yo les decía que la norma jurídica era como la pieza más básica, como una sola pieza de un Lego que vamos colocando una encima de otra, formando una estructura. Entonces, a eso se le llama ordenamiento jurídico. Pero este ordenamiento jurídico, según el principio de unidad, está formado por varios elementos que son los que vimos en la siguiente clase, que son los que yo les acabo de enunciar. Ley secundaria, jurisprudencia, tratados internacionales, etc. Todo esto forma
el derecho y en consecuencia el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, todos estos elementos conforman una sola unidad. Según la teoría de unidad o el principio de unidad del ordenamiento jurídico, en este caso, nos dice que todos estos elementos son uno solo, es decir, forman un todo que es de carácter unitario y por lo tanto ustedes ven todo este círculo y adentro de este círculo están todos estos elementos de los que ya hablamos. Pero se dan cuenta que en la imagen afuera no hay nada. Para el principio de unidad del ordenamiento jurídico implica que este todo con cada uno de los elementos es una unidad cerrada. No hay nada por fuera del ordenamiento jurídico salvadoreño en este caso. Por lo tanto, se considera que es un todo cerrado, limitado con los elementos que ya forman parte de este mismo ordenamiento. Pero no sé si ustedes recuerdan que en clases pasadas estuvimos hablando que de carácter excepcional habían normas de nuestro ordenamiento jurídico que podían ser aplicadas en otros países y normas de otros países que de igual, de forma excepcional, pueden ser aplicados aquí en El Salvador. Por ejemplo, yo les mencioné este ejemplo y lo recuerdo muy bien. Y yo les decía, imagínense que es una persona salvadoreña que se va a casar, que se casa con una persona mexicana, pero se van a casar a Costa Rica y después por cuestiones de trabajo se van a vivir a Europa, a Francia, por ejemplo, compran bienes en Argentina y de pronto uno de ellos muere y quiere aceptar herencia de los bienes que compraron allá en Francia, que compraron en Argentina, perdón. O se quieren divorciar, pero ellos se casaron en Costa Rica. Uno es salvadoreño y el otro es mexicano. Entonces, ¿dónde van a realizar todo eso? ¿Dónde van a aceptar herencia? Porque los bienes están en otro país diferente a la nacionalidad de las personas y diferente al lugar donde se casaron. ¿Dónde va a suceder todo esto? Si tienen hijos, ¿a dónde los van a sentar? Si nacen, por ejemplo, en España, ¿los van a sentar aquí en El Salvador? ¿Los van a sentar en México? ¿Los van a sentar en España? ¿Van a tener todas estas nacionalidades? Etcétera. Todo esto ustedes lo van a responder en la materia de Derecho Internacional Privado. Esta respuesta no se la voy a dar yo porque ustedes lo van a ver allá a través de las teorías, dualista, monista, etcétera. Todo eso ustedes lo van a ver allá. No se preocupen si ustedes están ahorita queriendo responderlo, no es necesario. Lo que quiero que ustedes vean es que estos casos sí se dan en la realidad, aunque parezca bastante complejo. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Hay casos excepcionales como ese en el cual entonces una norma de otro país va a poder solucionar un caso dentro de este país. Por ejemplo, una norma de Costa Rica, como las personas se casaron allá, solo es a manera de ejemplo. Entonces, en Costa Rica, si ellos se casaron allá, entonces, como yo tengo una partida de nacimiento salvadoreña, mi matrimonio con esta persona en Costa Rica va a ser marginado en mi partida de nacimiento. Por lo tanto, esta disolución del vínculo matrimonial, este divorcio ahí en Costa Rica, va a tener efectos aquí en El Salvador, porque entonces yo voy a Costa Rica, me divorcio allá, vengo con el divorcio, con el acta de divorcio y pido que aquí se haga efectivo y coloquen en mi partida de nacimiento la disolución de ese vínculo matrimonial. Entonces, esa resolución que yo tengo de ella de Costa Rica va a ser efectiva aquí en este ordenamiento jurídico. Y hay muchos ejemplos más que yo les puedo poner de casos que implican que otra norma, que otro elemento de otro ordenamiento jurídico puede tener efectos o puede ser aplicable aquí en nuestro país. Pero este tema de los problemas que se generan con los principios que nosotros hemos estado viendo en la clase, lo vamos a ver la semana 11, es decir, la otra semana. Lo que quiero que ustedes vean con esto es que el principio de unidad nos plantea que no hay nada, no hay una sola norma, no hay un solo elemento que nosotros podamos retomar que esté fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Obviamente, este principio nos plantea un ideal, nos plantea una forma de querer ver el ordenamiento jurídico,
pero planteando que solo los elementos que se dan dentro de nuestro país nos permiten a nosotros resolver los problemas que se dan en nuestro país. Pero no siempre es así. Pero este tema, como les decía, lo vamos a dejar para la próxima semana. La idea que quiero que ustedes tengan con el contenido de esa semana, que hablamos de la unidad, del principio de unidad, y que ahorita estamos repasando, es que este principio plantea eso. Todos los elementos del ordenamiento jurídico forman una sola estructura, una sola unidad, y que no hay nada por fuera de esa unidad. No hay más normas, no hay más jurisprudencia, no hay más elementos que nos sirvan a nosotros para resolver algún caso. Pero, por ejemplo, los tratados internacionales, ustedes saben que son de carácter internacional, pero estos elementos de los tratados internacionales solamente van a tener efectos aquí en El Salvador, y ya lo habíamos hablado, cuando son ratificados o cuando son suscritos por el Estado, es decir, por el Estado salvadoreño. Hasta entonces, una norma de un tratado, de una convención, puede tener efectos dentro de nuestro país. Pero al ser emitidos por un organismo internacional, nosotros nos sometemos a la jurisdicción de esta entidad, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tampoco me quiero meter mucho en este tema porque ustedes lo van a ver en Derecho Internacional Público, que es otra materia diferente a la que ya les había mencionado. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que, por ejemplo, con los tratados internacionales, es un organismo diferente al Estado salvadoreño quien diseña esta normativa, quien redacta toda esta convención, todo este convenio, este tratado internacional, no es El Salvador. Pero al ratificarlo, termina siendo una ley secundaria de nuestro país. Por lo tanto, termina siendo un elemento que nos sirve a nosotros para poder resolver ciertas problemáticas que se puedan dar en nuestro país. Pero eso lo vamos a ir hablando un poco más adelante. Esto respecto al principio de unidad. La siguiente semana, que fue la semana anterior, estuvimos hablando del principio de coherencia del ordenamiento jurídico. Y decíamos, bueno, en esta unidad que se supone que forma el ordenamiento jurídico hay muchos elementos. Solamente en las leyes secundarias hay más de 380 y tantas leyes que están vigentes, o sea, que tienen efectos actualmente en nuestro país. Eso respecto de las leyes, y cada ley tiene una cantidad definida de forma diferente de artículos o de normas, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, imagínense la cantidad de artículos que nosotros tenemos vigentes en nuestro país que tienen diferentes fechas en que han entrado en vigencia. Por ejemplo, hay leyes que entraron en vigencia, el Código de Familia en 1994, el Código Civil en 1860, perdón. Por ejemplo, la ley es más reciente, y tenemos así leyes que han entrado en vigencia en diferentes años. ¿Qué es lo que les trato de decir con esto? Dentro de todos estos elementos del ordenamiento jurídico, al entrar en vigencia en diferentes años, tener diferentes contenidos, haber sido emitidos por diferentes conformaciones de la Asamblea Legislativa, la falibilidad humana existe, es decir, nos podemos equivocar. ¿En qué sentido? Bueno, es posible que se pueda crear una ley o un artículo que pueda estar en contradicción con la Constitución o con otra ley o con otro elemento del ordenamiento jurídico. Imagínense el caso que tengamos una ley que contradice dos leyes más. Puede ser una o varias. Puede ser que contradiga un solo artículo o que contradiga toda una ley. La próxima semana, cuando veamos los problemas que se generan dentro del ordenamiento jurídico por estos principios, vamos a ver los tipos de antinomias. Hay antinomias totales y hay antinomias parciales. Entonces, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que quiero que ustedes vean es que puede existir un error al momento de crear una norma o una ley. Normalmente se revisa varias veces para que no exista, por ejemplo, un error
en redacción, un error de ortografía o un error respecto a alguna contradicción o una antinomia que se pueda generar con otras normas ya existentes. Pero como les digo, la falibilidad humana existe. Se pueden cometer errores. Entonces, en este caso, es posible que que pueda entrar en vigencia esta ley o esta norma y que pueda contradecir a la Constitución o a otras normas. Entonces, por eso se dice que la coherencia alude a la aspiración normativa de que las normas entre sí no pueden ser contrarias, no pueden ser contradictorias, porque si no, esto genera antinomias. Se los estoy mencionando bastante porque quiero que se puedan familiarizar con este término, que no lo pronuncien mal y que no lo escriban mal. Las antinomias, precisamente, se trata de que se genera una contradicción. Vamos a ver la otra clase que puede ser total o parcial entre normas. Puede ser entre una contradicción de una norma con otra o con más normas. Entonces, por eso les he colocado acá esta imagen, porque cuando vimos los elementos del ordenamiento jurídico, hablábamos de que Hans Kelsen propone que la estructura del ordenamiento jurídico debería ser vista como una pirámide y que en la cúspide está la Constitución. Ya se los he mencionado varias veces por qué. Y por debajo de la Constitución están todos los demás elementos según Hans Kelsen en un orden de prioridad. Pero esto después nosotros vamos a ir viendo cuál es esta nueva teoría sobre cómo se organiza el ordenamiento jurídico. Pero retomando lo que nos decía Kelsen, es que todo está por debajo de la Constitución de la República, porque al ser la ley suprema, la ley superior, nada por debajo de la Constitución puede contrariar a la misma Constitución. Entonces, no puede haber contradicción ni entre las leyes, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho con la Constitución, ni entre las mismas leyes. Por eso es que se habla de que existe una aspiración de que todo lo que se cree dentro del ordenamiento jurídico no puede contradecirse entre sí ni tampoco con la Constitución. Por eso les ponía esta imagen en donde ustedes ven, están los diferentes elementos del ordenamiento jurídico y todo, ahí va la flechita hacia abajo, lo que esté por debajo de la Constitución, no puede existir contradicción alguna, ni entre elementos que estén en el mismo rango, ni tampoco elementos que estén por debajo de la misma Constitución. Entonces, esto es lo que nos plantea el principio de coherencia. En el ejercicio de esta semana, la semana anterior, perdón, yo les colocaba a ustedes que pudieran identificar los tipos de normas, es decir, si era un mandato, si era una prohibición, si era una permisión o una autorización, porque yo les decía, este es el ejercicio más fácil, más básico que yo le puedo dejar a ustedes, porque para el parcial ya vamos a tener las competencias suficientes, vamos a ver diferentes elementos que nos van a permitir poder identificar precisamente las antinomias, identificar si existe contradicción y cuál es la contradicción. Así que los ejercicios de esta semana y de la siguiente vamos a tratar de que integren esta parte de la coherencia porque es quizás lo más complejo dentro de los principios y para el parcial pues seguramente algún ejercicio vendrá de eso. De igual manera, cuando estemos en clases presenciales, si así ustedes lo quieren, yo con todo el gusto del mundo, podemos hacer un ejercicio juntos o puedo explicar de nuevo alguna idea que no esté clara. Ya les dije la clase pasada, que fue la clase presencial, yo les decía, siéntanse en la libertad de poder decirme, mire, no le entendimos, por favor, vuélvanos a explicar esto, esta idea no me ha quedado clara, o si podemos hacer un repaso en cada clase presencial que tengamos, pues sería bastante importante para que si ustedes todo el tiempo tengan las ideas más frescas. Pero también es necesario que ustedes pongan un esfuerzo de su parte y también estén repasando. Imagínense, les estoy diciendo hoy, semana 10, que la semana 13 vamos a tener parcial. Y desde ahorita, por favor, vayan repasando. Pero bueno,
Entonces, en este caso, esto que yo les menciono del principio de la coherencia, lo que nos plantea es la idea de que en este ideal que nosotros planteamos de los principios, no debe existir ningún tipo de contradicción, pero sí las hay. Y por eso quería que ustedes identificaran en el ejercicio de la semana anterior si existe, porque hay algunas normas en donde no dice, perdón, se prohíbe tal comportamiento o se permite tal comportamiento. Es simplemente enuncian cuál es la consecuencia jurídica y se entiende que es un mandato negativo o una prohibición. Entonces, lo que quiero es que ustedes vayan identificando esto. Vayan notando cuál es la contradicción y cuál es la autorización o la permisión para que vean que ahí hay una contradicción como tal. Pero bueno, vamos a avanzar en el tema entonces y vamos a hablar directamente ya sobre el principio de plenitud del ordenamiento jurídico. En este caso, la plenitud, yo les decía, en clases pasadas comenzamos a tocar un poco del tema de las lagunas y yo les decía, sucede que el ordenamiento jurídico tiene tantos elementos y tantas normas, pero muchas veces la realidad supera la ficción. A veces tenemos o se presentan casos que uno puede decir, no es posible que este caso haya sucedido porque es tan anormal, tan específico, que no hay una norma que se pueda adecuar o que pueda dar una solución a este caso. Pero el principio de plenitud, como hablamos de que estos principios nos plantean como un ideal de que el ordenamiento jurídico debería ser de X manera, este principio de plenitud lo que nos dice que el ordenamiento jurídico ya tiene una norma para regular cada caso. Es decir, el ordenamiento jurídico ya tiene una solución para cada caso que se pueda plantear dentro de nuestra realidad. Yo les preguntaba en las primeras clases, les decía, miren, ¿ustedes consideran que es necesario crear una norma jurídica para cada caso que va apareciendo en nuestra realidad, en nuestro día a día? Algunos de ustedes me decían que sí, algunos de ustedes me decían que no. Quiero que lo vean de esta manera. Nosotros no podemos, sería imposible casi poder regular cada situación porque cada situación es eminentemente específica, que nos puede llegar a pasar a nosotros, que una situación puede ser de una forma para mí, puede ser de otra forma para otras personas. Por eso es que las normas son lo suficientemente abstractas para que puedan regular diferentes casos, para que una norma pueda solucionar la mayor cantidad de casos posibles, pero que son casos específicos. De hecho, la otra clave del laboratorio que yo les realicé a los compañeros en la sesión presencial de la semana anterior, les coloqué si las normas jurídicas podían ser abstractas. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Por eso, porque se busca que la norma sea lo suficientemente abierta, lo suficientemente flexible, para que en esta norma se pueda contener una solución para la mayor cantidad de casos que se pueda. Yo les planteo el caso más básico, siempre cada clase creo que se los menciono para que ustedes lo tengan en mente. El que matare a otro tendrá una pena de 10 a 20 años, X, vamos a poner una cantidad de X de años, para no adelantarme a lo que ustedes van a ver en otras materias. Dice el que matare a otro. No dice la mujer, no dice el hombre, no dice el niño, el adulto mayor. Cuando nos referimos al sujeto, no lo dice. Se ha redactado de una forma tan impersonal para que cualquiera que cometa este acto, que es matar a una persona, tenga una consecuencia jurídica. Como les mencioné, no importa si es un adulto, un niño, una persona con discapacidad, sea un adolescente, no importa. Lo que interesa acá es el hecho de que se cometa esta conducta, porque al final, recuerden lo que hablamos las primeras clases. Al derecho lo que le interesa es la exteriorización de una conducta. Que usted mate a una persona es la exteriorización de una conducta. Por lo tanto, ahí es donde se va a aplicar la consecuencia jurídica.
Pero ¿qué les trato de decir con esto? La norma es lo suficientemente abierta para poder dar respuesta a una persona que empujó a otra desde un techo, a una persona que mató a otra con un arma de fuego, a una persona que por querer robarle en la calle a otra persona la hirió con un cuchillo, a una persona que le dio algo en la comida y mató a su esposo, etcétera. Porque lo que implica es que se haya cometido esta conducta para poder aplicar la consecuencia jurídica. Entonces, esta norma, como les digo, es lo suficientemente abierta para adaptarse a todos estos casos. Pero, según esta teoría del principio de la plenitud, nos dice de que ya todas las normas que necesitamos para poder dar solución a los casos ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Será eso cierto o no? Yo les decía, nosotros, bueno, los diputados en este caso, digo nosotros en el sentido de hablar del ordenamiento jurídico salvadoreño, se crean las leyes de aquello que es jurídicamente relevante, nada más. Por lo tanto, si a los diputados les parece que hay ciertas conductas que son relevantes, que es necesario colocarles una consecuencia jurídica o regularlos, entonces ahí sí van a ser transformados en una norma. Pero aquello que se da en el día a día, que podemos resolverlo con normas sociales, con normas morales, o que no sucede en la colectividad y por eso no es relevante jurídicamente, entonces no es necesario crear una norma. Ahora bien, sobre este tema de la formación de la ley lo vamos a ver en otra clase. Creo yo que en la clase presencial de la semana 12 podemos tomarnos un tiempo para poder hablar sobre la teoría del ordenamiento, perdón, sobre el proceso de formación de la ley, porque eso es importante también para que ustedes vean cuáles son los requisitos o cuál es el procedimiento como tal que se puede o que se necesita para la creación de la ley, porque sé que esto en otra materia no lo van a ver. Van a ver la formación de los tratados internacionales, de las instituciones, etc. Pero no van a ver el proceso de formación de la ley. Como tal, no está dentro de la planificación, pero sí es importante que ustedes vayan comprendiendo esto para complementar cuando una norma es válida, cuando una norma está vigente, cuando una norma es derogada, etc. Entonces, eso lo vamos a ver en otra clase. Pero retomando lo que yo les decía, solo se crean normas de aquello que es jurídicamente relevante. Entonces, esto se relaciona mucho con lo que veíamos en la clase de la teoría tridimensional del derecho. Hechos sociales, valores morales y las normas jurídicas. Nosotros sabemos que en la sociedad estamos cambiando todo el tiempo, están sucediendo ciertos hechos que generan un conflicto, entonces vamos a poner nuestra atención ahí, vamos a ver si esto requiere la aplicación o cuidar un bien jurídico. En derecho penal se le llama bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, el que matare a otro tiene una pena de 10 a 20 años, el bien jurídico protegido ahí es la vida. Las personas que trafican o consumen droga, el bien jurídico ahí es la salud pública. El que privare de la libertad a una persona, es decir, aquello que tiene que ver con secuestro, el bien jurídico protegido ahí es la libertad. Es decir, detrás de cada norma hay algo que le llaman bien jurídico protegido o ustedes lo pueden ver como valores que la sociedad trata de proteger. Entonces, en este caso, tenemos que analizar el tipo de sociedad que somos para ver a qué le estamos poniendo atención. Por ejemplo, yo les he mencionado el caso de que no tenemos normas sobre la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque no tenemos normas que sean un poco más abiertas, digamos, porque tenemos normas que responden a la sociedad tan conservadora que somos. Tenemos prohibido el aborto porque somos una sociedad conservadora. Pero también, más allá de la opinión que ustedes tengan de estos dos temas que yo les he explicado, de los que yo les he mencionado, tenemos un caso que ya se está dando en nuestra realidad, que es el caso de las técnicas de reproducción humana asistida. En palabras simples, las personas que se embarazan a través de la fecundación in vitro y de otras técnicas
digamos, que se dan en laboratorios médicos que permiten la fertilización de mujeres para que puedan quedar embarazadas en casos de que tengan problemas para embarazarse precisamente o que quieran únicamente utilizar o tomar, en este caso, gametos de bancos de esperma o de bancos de óvulos. Entonces, en este caso, se utilizan las técnicas de reproducción humana asistida, pero nosotros en nuestro país no tenemos una ley. Eso se da en clínicas especializadas, sobre todo en San Salvador, para poder realizar estas técnicas de reproducción humana asistida, pero no hay una ley. Lo tenemos como una prohibición en el Código Penal, solamente eso. Nosotros lo vemos como una prohibición en el Código Penal de no hacerlo de forma fraudulenta, pero ustedes eso lo van a ver en derecho penal y también en derecho de familia. Ahora bien, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Esto ya se está dando en la práctica, pero por ejemplo, imagínense el caso, les voy a plantear un caso hipotético nada más para que vean que se puede generar un problema, pero como no tenemos una ley, no sabemos cómo responderlo. En caso de que una mujer decida hacer uso de estos gametos que se encuentran en el banco de esperma y dice, bueno, me voy a inseminar, voy a esta clínica, doy mi consentimiento informado, o sea, lo firmo, de que yo sé las consecuencias que se puede tener, etc. Bueno, va, se hace este tratamiento, el bebé nace, de pronto el bebé tiene 2, 3 años y esta mujer dice, bueno, yo quiero saber quién donó este material genético, o sea, esta esperma, para poder demandar a esta persona para que me ayude con la cuota de alimentos, porque esta persona es el padre biológico de mi bebé. Y ustedes me pueden decir, pero mire, Lee, tal vez ustedes han escuchado o saben de la normativa de otros países en los cuales se les da prioridad a las personas que hacen donaciones de esperma, de óvulos, o de órganos también, que debe existir anonimato y se respeta tal cual el derecho al anonimato por diferentes razones, por cuestiones de intimidad, porque posiblemente estas personas tienen su propia familia y no quieren que se den cuenta que ellos han donado, etcétera, por diferentes razones, la que usted quiera, porque lo hacen como una cuestión altruista y no quieren que la gente sepa, etcétera, la razón que sea, no quieren que sepan y se respeta este derecho. Pero como nosotros no tenemos una ley aquí en nuestro país, entonces, ¿cómo respondemos a ese caso? ¿Será que entonces el hospital o la clínica que ha hecho este procedimiento tiene la obligación de dar estos datos? ¿Puede demandar a esta señora por una cuestión de alimentos a esta persona? Esto es un tema que ustedes van a responder allá en derecho de familia. Pero lo que quiero que ustedes vean es que no tenemos una ley. Estos casos se están dando en la realidad y no tenemos una ley. Entonces, esta idea de que nosotros tenemos una ley para cada caso, para cada situación que se dé en la realidad, no es cierto. Como les digo, estos problemas que se generan los vamos a ver en la otra clase. La idea que quiero que ustedes tengan es que este principio nos plantea que todo lo que se da en la realidad, para todo ya tenemos normas, todo lo tenemos resuelto, todo está perfectamente armado ya en el ordenamiento jurídico de tal manera en que no necesitamos más normas. Entonces, ¿cuál sería la labor de los diputados que nosotros los vamos eligiendo cada periodo si se supone que ya tenemos todas las normas que necesitamos? Entonces, aquí es donde entra en conflicto este principio de plenitud. La realidad es que como sociedad nosotros vamos cambiando. Día a día vamos relacionándonos de forma diferente, vamos haciendo cosas diferentes, vamos cambiando ciertos valores, vamos haciendo las cosas que respondan a ideologías o creencias distintas. A veces de una forma más lenta que de otras, pero sí o sí, la realidad a veces supera la fricción. Imagínense que usted es juez y de pronto a usted se le presenta un caso y usted no tiene una norma con qué responder a este caso. ¿Qué haría? Pero eso ya lo vamos a ir viendo. Así que vamos a ir despacio en ese punto. Entonces, en otras palabras, el ordenamiento jurídico es pleno, es decir, está completo. Y el juez puede encontrar en este mismo ordenamiento jurídico
una norma para regular el caso en concreto, o mejor dicho, no hay caso que no pueda ser regulado por una norma que ya esté en el ordenamiento jurídico. Es decir, no hay caso que se nos pueda presentar que no lo encontremos acá, en lo que hemos visto este círculo cerrado que hemos llamado ordenamiento jurídico. Usted, dentro de todos estos elementos que conforman, no los he colocado todos porque no iba a caber, o sea, no se iba a poder leer como tal, pero ya tenemos la pirámide allá que la vimos en la clase cuando vimos los elementos del ordenamiento jurídico. Pero dentro de todos estos elementos que ustedes ven en el círculo, de alguna manera ahí debe existir una solución al caso, según el principio de plenitud del ordenamiento jurídico. De alguna manera se debe aplicar alguna norma, interpretarse alguna norma para responder a estos casos. Sin embargo, nosotros vemos que no siempre funciona de esta manera, no siempre se puede lograr responder a todos los casos que se van dando en el día a día, porque los casos son muy rebuscados, muy complejos, porque no hay una norma como tal para este caso, porque la norma no se puede aplicar por quien no se complementa con algún elemento. Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que quiero que ustedes vean es que no siempre tenemos una norma para cada uno de los casos. Luego, tenemos que la plenitud se entiende como la propiedad en la cual el ordenamiento jurídico tiene una norma para regular cada caso. Entonces, en teoría, esto debería ser así. Deberíamos responder a cada a cada caso con esa norma que ya existe. Luego vemos que nos dice que la característica de plenitud del ordenamiento jurídico no significa la inexistencia de lagunas, es decir, de vacíos. Quiero que vayamos familiarizándonos desde este momento con el término lagunas. Ya más o menos yo se los había planteado en semanas pasadas y yo les decía, las lagunas son los vacíos, es decir, se presenta un caso, pero nosotros no tenemos una norma. Técnica de reproducción humana asistida, no tenemos una norma. Matrimonios igualitarios, no tenemos una norma. Derechos de la comunidad LGBT, no tenemos una norma. Sobre los abortos, solamente tenemos prohibiciones, pero no tenemos normas de cómo regularlos. Por ejemplo, tenemos el caso entonces de estas técnicas de reproducción humana asistida y vemos que como no tenemos una norma, en teoría no deberían ser aplicados, pero como esto también es un tema médico, ellos lo ven desde el punto de vista médico, poder ofrecer estas técnicas como algo novedoso dentro de la ciencia, dentro de la medicina, pero sí o sí, por estos problemas que se pueden generar, debería existir una normativa. Pero bueno, eso ustedes lo van a ver ya en otras materias y de una manera diferente. Lo que se plantea acá es que según el principio de plenitud, no significa que no existan lagunas como tal, pero supuestamente ya tenemos todas las normas. Es decir, se nos plantea un caso, no tenemos una norma que pueda responder a este caso, pero según el principio de plenitud dice que podemos hacer uso de lo que resta del ordenamiento jurídico para responder a este caso. Lo cual puede ser beneficioso para responder, o sea, solamente como para poder dar una solución al caso. Pero imagínense que estos casos van siendo más frecuentes, lo ideal es poder crear una norma que ya pueda esclarecer exactamente los parámetros en que se va a responder estos casos. Entonces, sostener la idea de que el ordenamiento jurídico tiene una regla para regular cada caso significaría perpetuar la noción de la ley como única fuente jurídica. ¿Qué es lo que nos trata de decir esta idea? Según el principio de plenitud del ordenamiento jurídico, nos dice que para ellos, digamos, de alguna manera, para la gente que creó este principio, no es necesario crear una norma de cada cosa que vaya sucediendo o de aquello que sea jurídicamente relevante, porque en teoría ya todo está respondido por lo siguiente. Saturar el ordenamiento jurídico de normas significaría entonces que nosotros
para todo tendríamos una norma. Y esto sería difícil porque entonces todo tendría una consecuencia jurídica y la finalidad misma de la consecuencia jurídica perdería sentido. Para explicarles bien esta idea, tengo que explicarles algo que ustedes lo van a ver en derecho penitenciario, que se trata sobre la finalidad de la consecuencia jurídica o la finalidad de las penas. Obviamente, quien comete un delito, quien comete una falta, quien realiza algo que sea jurídicamente reprochable para la sociedad, tiene una consecuencia jurídica. Entonces, a mí, si yo mato a alguien, a mí me van a aplicar una pena que ya lo establece la ley, una pena privativa de libertad. Entonces, yo cometí el delito, yo voy a la cárcel. Así de sencillo. Pero uno de los fines que también tiene la consecuencia jurídica es poder enseñarle al resto de la sociedad, miren, a esta persona la privamos de libertad porque cometió permítanme. Ok, disculpe. Porque cometió este delito. Entonces, esto tiene una finalidad de educación y de prevención. ¿Por qué? Porque entonces sirve para que otras personas vean que esta conducta que tuvo esta persona tiene una consecuencia jurídica y por lo tanto les dicen no lo hagan porque si no, ustedes también van a ser privados de libertad. Tiene una finalidad de prevención y de educación. Eso ustedes, como les digo, lo van a ver allá en derecho penitenciario. ¿Qué les quiero decir con esto? Si saturamos el ordenamiento jurídico con normas, entonces todas las normas al tener, o la mayoría de las normas al tener una consecuencia jurídica, ya no tendría esa finalidad, ya no me educaría a mí a través de poder ver que a alguien más se le impuso esa pena, sino que me van a imponer una pena a mí también y por lo tanto se desnaturalizaría la finalidad de las penas, de las consecuencias jurídicas, etc. Por lo tanto, y eso ustedes, como les digo, lo van a ver más adelante, ya no tendríamos este fin de reeducar, resocializar y reinsertar a la persona dentro de la sociedad con la aplicación de la pena, sino que únicamente regresaríamos a esta idea que se tenía antes de que las penas o más bien se veían como castigos, es decir, una persona robaba, le cortaban la mano, una persona mataba a otra persona, y eso lo van a ver ustedes cuando vean fundamentos de derecho penal, lo van a ver con el código de Hammurabi y la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, es decir, yo mato a una ¿Le puedo persona, hacer una pregunta? con todo gusto, diga. Quiero hacer una pregunta. ¿Realmente está la norma de libertad que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido? Sí. No le escuché bien, solamente le escuché que sí estaba esa norma, pero no sé si usted me está preguntando dónde, o no sé si me puede explicar un poco más la pregunta porque se escucha Ajá, o como sea, cortado. ¿dónde se encuentra la norma de libertad que es todo lo que está permitido jurídicamente? Perdón, todo lo que es permitido, perdón, todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Ya se lo voy a buscar, está en la Constitución. Ya se lo busco, permítame. Está, permítame, creo que está en la Constitución o en el Código Penal, ya se lo busco. Pero sé que ustedes lo pudieron haber visto porque eso lo coloqué también en el contenido de esta semana, pero ya vamos a hablar de eso. Permítanme. Permítame, ya se lo voy a buscar, que no me carga.
En principio había un artículo de la Constitución, no me carga ahorita, pero ahí se mencionaba precisamente de esta libertad que nosotros tenemos, de que aquello que no está dentro de la norma prohibido como tal, entonces significa que nosotros lo podemos hacer. Ya se lo voy a hacer. Y no sé si mencionó que uno de los principios también del ordenamiento jurídico es la legalidad, y creo que dentro de ese está eso. De seguridad jurídica. De hecho, sí, se los iba a mencionar. Ayer estuve dando esta misma clase con el otro grupo y yo les mencionaba el principio de legalidad, porque precisamente en esta idea del principio de legalidad, nosotros debemos tener una ley previa. De hecho, eso es algo que ya vamos a tocar, ya lo vamos a platicar un poquito. Y qué bueno que lo menciona, porque cuando nosotros hablamos del principio de plenitud, ya le voy a buscar el artículo y si no se lo encuentro ahorita, se lo voy a mandar ahí en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Y disculpen que no me está cargando porque yo normalmente doy la clase desde el teléfono. Pero bueno, lo que les trato de decir con esto del principio de plenitud, relacionado con lo que nos está mencionando la compañera, es que si se supone que yo ya tengo dentro de todo el ordenamiento jurídico una norma, el juez como tal tiene la obligación de darme una solución. No puede decirme, mire señor, mire señora, no tengo una norma que aplicar en este caso porque el caso es tan complejo, tan específico que no tengo una norma. Entonces, no puedo resolver, discúlpeme, llévese su problema, yo no le puedo responder. No puede hacer eso. Entonces, tiene la obligación, y esta es una obligación legal, de responder, de dar una resolución, y esto lo van a ver más adelante aquí mismo en la diapositiva, de dar una solución, quizá me voy a adelantar un poco a la idea, pero de dar una solución a este caso precisamente por la seguridad jurídica. Porque entonces, si se supone que me llevan a mí a un proceso judicial, es porque existe una normativa que se me va a aplicar, una consecuencia jurídica, una norma, porque yo puedo pedir un derecho sobre algo, etcétera, pero es porque hay una norma que está respaldando el comportamiento que yo tengo o que yo tuve. Lick, Sí. quería opinar, hay algunos casos excepcionales que realmente no se encuentra una normativa que se pueda aplicar en un caso. Entonces el juez debe asistir a la jurisprudencia y cuando no encuentra nada que le ayude, puede ir a la doctrina, ¿verdad? Y excepcionalmente, cuando en la doctrina no se encuentra nada en jurisprudencia, puede opción de otro país. Ok, vamos a ver, es que precisamente ese es el tema que nosotros vamos a ver en la semana 12, que son las soluciones a esta problemática que nos plantea el principio de plenitud. Ahora bien, lo que usted menciona, si no está en la Constitución, no está en los tratados internacionales, no está en la ley secundaria, entonces vamos a ir buscando entre todos los demás elementos del ordenamiento jurídico. Vamos a ir a la jurisprudencia y vemos que no hay nada, no se puede aplicar al caso porque alguna especificación es diferente, algún aspecto del caso es distinto, etc. No encontramos nada ahí, podemos ir a la doctrina. No encontramos nada en la doctrina, podemos ir a los principios generales del derecho. No encontramos nada en los principios generales del derecho, hay algo que los jueces tienen y se llama, que se puede aplicar y se llama sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Ustedes lo van a ver en argumentación jurídica, me parece, que es prácticamente la motivación de las sentencias. El juez no se puede inventar una norma, porque esta facultad de legislar la tienen los diputados. ¿Qué puede hacer el juez? Puede echar mano de su experiencia, de la psicología, de la lógica jurídica, que son los tres elementos de la sana crítica para poder responder. Es decir, miren, yo no tengo una norma, no tengo otro elemento, perdón, dentro del ordenamiento jurídico, ya intenté buscar en lo que resta del ordenamiento jurídico y no hay nada que pueda responder a este caso. Entonces, como mi obligación legal es de poder dar una solución, entonces voy a resolver a través de la sana crítica. Que les repito, los elementos son las máximas de experiencia, es decir, la experiencia que tiene este juez, los años de conocimiento de diferentes casos, la psicología,
y la lógica jurídica. La lógica jurídica también ustedes lo van a ver como materia, que es precisamente, no es la lógica de 1 más 1 es 2, sino una lógica aplicada al derecho. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la interpretación que se le debe dar a una norma? ¿De qué manera se va a entender? ¿Cuándo se puede aplicar una norma? Etcétera. ¿Pero a qué voy con eso? Utiliza estas 3 herramientas que juntas forman la sana crítica para dar una respuesta al caso. Como tal, al momento de denunciar que se trata de la sana crítica y que de esta manera va a resolver, se identifica entonces que no tenemos una norma o que simplemente la norma que se tiene por alguna razón no se puede aplicar. Pero este juez tiene la obligación legal de tener que responder. No puede simplemente desatender su obligación de dar una resolución a este caso porque no encuentra otro elemento. Pero con lo que nos mencionaba ahí la compañera, es importante que nosotros veamos, y yo a veces, como esta materia de introducción al estudio del derecho, a veces siento que me adelanto mucho a otras materias que ustedes van a ver, a otros temas o términos que ustedes van a ver en otras materias: derecho internacional público, derecho internacional privado, argumentación e interpretación jurídica, derecho constitucional, pero sí es importante sentar aquí las bases. Yo solamente les estoy dando aquellos elementos que les van a servir para entender estas otras materias que yo les digo o plantearles problemas que ustedes allá van a ir a responder. Pero me parece interesante que ustedes ya vayan pensando, que ustedes ya vayan adelantándose a estas ideas para que ustedes puedan tener una base sólida para poder entender estas otras materias. El principio de seguridad jurídica lo que nos dice es que el juez tiene la obligación de conocer la ley. También de que nosotros debemos tener una ley previa. Imagínense que de pronto yo cometo ahora un delito, hago un comportamiento X. Un comportamiento que no está considerado como delito, es solo un comportamiento que podría ser socialmente reprochable, y de pronto dentro de una semana, es decir, el 29, digamos, de marzo, entra en vigencia una ley que me puede castigar a mí como un delito por este comportamiento que yo tuve hoy, 22 de marzo. Entonces, en este caso, ¿será que se me va a aplicar a mí esta norma cuando la ley dice que debe existir una ley previa para enjuiciarme a mí? Aquí tenemos el primer problema. Y ahí es donde está la seguridad jurídica. Bueno, cuando yo hice este comportamiento, hoy 22 de marzo, no era delito. Si yo hubiera sabido que era delito, yo no lo hubiera hecho. ¿Ven por qué es importante la seguridad jurídica? También se han dado casos en los que se hacen tribunales ad hoc, se le llama. Es decir, vemos que una persona, por ejemplo, no quiero mencionar casos porque esto es muy controvertido, muy de cuestiones políticas y a veces no es bueno tocar esos temas. Pero solamente lo voy a poner a manera de ejemplo y quiero que se entienda así. Un diputado, presidente, alcalde, etcétera, una figura de autoridad que responda a cualquiera de los poderes del Estado, un juez, etcétera. De pronto se sabe que esta persona ha cometido ciertos actos de corrupción, pero es una corrupción que no se adapta específicamente a lo que ya está en la ley. Es una cuestión, por ejemplo, cibernética, etcétera. Entonces se sabe que esta persona tuvo este comportamiento y entonces ya creamos un tipo penal que ya puede colocar esto como un delito solamente para esta persona. O sea, no es que la ley sea para esta persona, sino que se creó por el caso de esta persona para enjuiciar a esta persona. Esto es lo que se busca evitar. El hecho de que se pueda crear una ley específicamente para ir en contra de un solo hecho. Por eso es que hablamos de que debe ser algo, para crear una ley debe ser algo jurídicamente relevante, algo que como sociedad a todos nos afecte, a todos nos parezca mal, a todos nos pueda crear una consecuencia. Entonces, el hecho de que se cree un tipo penal, que se cree un delito solamente por el comportamiento de una persona o de un grupo pequeño de personas, no implica que sea necesario crear una ley, porque entonces parecería que la ley estaría al servicio de aquello que sea conveniente, de aquello que me sirva a mí
para poder enjuiciar a una persona X o a un grupo de personas que es reducido. No sé si se comprende la idea. El punto es que la ley puede responder a casos que se dan en la realidad y que como sociedad nos afectan, que como sociedad nos interesa que puedan ser castigados de alguna manera. Con lo que nos decía la compañera, me parece bastante interesante que ustedes ya puedan ir identificando que, por ejemplo, si no tenemos una ley, bueno, tenemos lo que resta del ordenamiento jurídico. No lo encontré en la ley, voy a la parte que se encuentra la jurisprudencia, reviso dentro de la jurisprudencia, bueno, aquí no hay nada que me sirva, voy a la doctrina, no hay nada que pueda encontrar ahí, o este tema no se ha desarrollado en la doctrina, entonces voy y lo aplico, perdón, y busco dentro de los decretos, dentro de algún elemento que puede ser dentro de los principios generales del derecho, algún elemento que nosotros podemos encontrar y ahí poder dar respuesta a este caso. Pero bueno, no sé si con esto respondo a la pregunta de la compañera. No he podido ver, porque como estoy compartiendo la pantalla, no he podido ver quién me hizo la pregunta, pero me gustaría saber si con esto puedo responder a su Sí, Lick, soy Liz Díaz y pues sí, gracias, muchísimas gracias. Ok, gracias, Liz. En todo caso, quedo pendiente con usted de buscar el artículo. Como le digo, no puedo ahorita encontrarlo, pero se lo voy a mandar ahí al grupo cuando lo tenga. Solamente quiero ir avanzando un poquito, me voy a adelantar un poquitito para que podamos aprovechar el tiempo, porque estaba todavía en la parte de la definición del principio de plenitud y ya después vamos a ir hablando, nos adelantamos un poco con la idea de la labor que tienen los jueces, pero agradezco mucho la intervención de Liz e igual cualquiera de los compañeros que quiera hacer una pregunta, que quiera realizar algún comentario, es bienvenido. Entonces, en este tema del dogma de la plenitud, lo vamos a resumir de esta manera, que se considera que el ordenamiento jurídico tiene una norma para regular cada caso, rechazando por ende las lagunas. Si hay algo que quiero que ustedes tengan en mente con esta sesión de clase, es que ustedes pueden tener gráficamente en su mente a qué se refiere el principio de unidad, a qué se refiere el principio de coherencia, y ahora quiero que tengan esta imagen relacionándolo como el principio de plenitud. Significa, como yo les decía, realmente el ejemplo que yo les ponía, que la norma jurídica era una pieza de Lego, y vamos colocando uno encima del otro, encima del otro, encima del otro, para ir creando toda la estructura del ordenamiento jurídico. Pero en este caso lo vamos a ver como unas piezas de rompecabezas. Y fíjense que esta imagen nos puede servir para poder explicar los tres principios. Principio 1, que es el de unidad, es decir, que todas estas piezas nos van sirviendo para poder formar una sola imagen, completar todo el rompecabezas, tener un solo rompecabezas completo, porque eso es lo que nos plantea el principio de unidad, un todo unitario y suficiente para poder responder a todos los casos que se puedan dar. Pero también podemos aplicar el principio de coherencia porque si ustedes se dan cuenta, cada figurita embona perfectamente en la otra. Y así se va completando todo el rompecabezas. Es decir, una norma tiene que ser coherente con la otra para poder embonar con otras normas, para poder embonar con la Constitución, con las leyes secundarias, con los demás elementos del ordenamiento jurídico y así poder ir llenando espacios que se supone que son estas lagunas que se pueden generar dentro del ordenamiento jurídico. Este espacio faltante que nosotros encontramos ahí en la imagen, a eso lo podemos identificar como una laguna, es decir, esto que nosotros vemos acá es un vacío que se encuentra en el ordenamiento jurídico o en la ley. No tenemos una norma, por ejemplo, para las técnicas de reproducción humana asistida, para el aborto, para la comunidad LGBT y muchos otros casos que nosotros podemos encontrar. Por lo tanto, esto gráficamente nos puede explicar los tres principios de los cuales hemos estado hablando de la teoría del ordenamiento jurídico. Luego tenemos que las lagunas, según este autor de Pedido Segura, alude a la ausencia de regulación de una determinada situación que exige una respuesta por parte del derecho. Es decir, se supone que nosotros no deberíamos tener estas lagunas porque ya el derecho ya lo responde todo, según este principio de plenitud. En este dogma ha sido entendido como aquella propiedad que integra la completitud
de un sistema jurídico, el cual dispone de una cualificación normativa para cualquier caso o supuesto de hecho. Todo esto que yo les pedía a ustedes que pudieran identificar como un supuesto de hecho, es precisamente a lo que tiene que responder con esta norma. Es decir, todas estas conductas, toda esta exteriorización de estos hechos o situaciones que vemos, debe existir en la norma de alguna manera para dar respuesta a los casos. Eso es lo que se busca con los principios el principio de plenitud del ordenamiento jurídico, dar respuesta a todos los casos con las normas que ya tenemos, haciendo ver que no es necesario crear más. Luego tenemos que ese principio consiste en afirmar que el ordenamiento jurídico siempre existe una norma formulada o de alguna manera implícita, es decir, que debe ser interpretada o que debemos buscarle. La norma, puede existir una norma, pero si nosotros la interpretamos, le buscamos el sentido de manera tal que pueda dar una respuesta a un caso, es decir, mire, esta norma no estaba diseñada para este caso, pero si nosotros lo interpretamos, si nosotros le buscamos un sentido X a este caso, a esta norma, podemos responder a ese caso. Este tema ustedes lo van a ver en interpretación y argumentación jurídica, que creo que es, no sé si el segundo año o el segundo ciclo que ustedes la van a ver. Y se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Interpretación de la norma y la argumentación, que es la motivación de la sentencia. Tienen que tener en consideración que los jueces no resuelven por resolver. No resuelven solamente diciendo, mire, voy a aplicar esta norma y usted va a tener una consecuencia tal. No es eso lo que se busca, sino que el juez vea el caso completo, diga, mire, esto sucedió tal día, lo hizo tal persona, que es, digamos, el presunto imputado, digamos, en tal lugar, tenemos, esos son los hechos, tenemos una persona que falleció, tenemos un arma de fuego, pero no tenemos, o tenemos solamente el casquillo, no tenemos arma de fuego, tenemos la persona que falleció, etcétera, pero no tenemos nada más. Luego tenemos parte de la investigación que es la fiscalía, tenemos prueba documental, prueba pericial, prueba testimonial, tenemos la defensa de esta persona que es el presunto imputado, la persona que ha cometido este delito supuestamente. Entonces, el juez debe analizar los hechos, buscar la normativa, o bueno, se le presenta a él la normativa que se le quiere aplicar a estos hechos, verificar todas las pruebas, documental, pericial y testimonial, analizar cada uno de estos elementos y decir, mire, ¿se aplica este hecho o no? ¿Va a tener esta consecuencia jurídica o no? Pero no es solamente que va a resolver, mire, esta persona va para la cárcel y ni siquiera sabemos por qué. Por eso quiero que podamos, y yo eso les había dicho en clases pasadas, me parece, que les había dicho que quiero que aprendamos a leer o enseñar más bien cómo leer una sentencia, para que ustedes puedan ver dónde están los hechos, dónde se hace la enunciación de las pruebas, el análisis que el juez hace de estas pruebas y después la motivación o la resolución que da. No sé si ustedes están de acuerdo que podamos hacer un ejercicio así en clases presenciales, porque esto sé que les va a servir, pero también les va a servir para otras materias, porque ya en las siguientes materias van a asumir que ustedes van a saber cómo hacerlo, porque realmente no hay una materia en la cual se tenga que enseñar esto, pero no sé si ustedes están de acuerdo. ¿Qué les parece la idea? Sí me parece perfecto, Lick. Es demasiado importante que aprendamos a leer lo que son las sentencias, ya que pues lo estaremos viendo demasiado en esa carrera. Sí, perfecto. Vamos a ver si dedicamos un tiempo entonces, aunque sea unos 15, 20 minutos, para poder decirles más o menos cómo identificarlos. No sé si alguien más quería una intervención. Ok, bueno. Aunque sea unos 15 minutos, podemos dedicar a esto para que ustedes puedan aprender a leer las sentencias, para que ustedes puedan ver esos elementos, entonces, y dedicar unos 15 minutos para poder. Bueno, en este caso entonces, voy a seguir con la clase porque de repente me distraigo un poco,
Pero lo que yo les mencionaba acá es que esto es lo que normalmente hace, pues, poder hacer un análisis de todos estos elementos que yo les mencionaba para poder dar una resolución. No es que la resolución es solamente voy a colocarle una pena a esta persona y ya. Y ahí ustedes van a comprender entonces este deber que tiene el juez de dar una motivación. Pero quiero ir terminando, si no después no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, este postulado de plenitud surge con la necesidad que tiene el derecho de dos exigencias. El primero, de que el juez no puede negarse a fallar. No puede decir, miren, yo no tengo una norma, no hay una sola norma que se le pueda aplicar a este caso, por lo tanto, no puedo dar una solución. Entonces, llévese su problema y llévese este conflicto que tiene, porque yo no puedo responder porque no tengo una norma. No puede hacer eso. Y también el deber de hacerlo precisamente con arreglo a las normas preestablecidas. Es decir, no puede él inventarse o crear una norma para el hecho que se le está presentando. Puede utilizar, como ya se los había mencionado, cualquier elemento de todo el ordenamiento jurídico o utilizar esto que yo les digo que se llama sana crítica. No es que él se esté inventando una solución o que se la saque de la mano. Esto ya está establecido como una herramienta que tienen los jueces para poder resolver. Utilizan su experiencia, se llama máxima de la experiencia, es decir, su experiencia en su profesión como juez, la lógica jurídica y también la psicología. Entonces, debe tener en consideración que la respuesta que dé a través de la sana crítica no debe ir en contra de las leyes ya establecidas, pero también que le permita poder dar una solución al caso en específico. También no puede excusarse diciendo que no va a resolver porque no existe una norma. Al contrario, dado que está impuesta esta obligación de tener que resolver, ha de considerarse que en el ordenamiento jurídico es capaz de facilitar otras soluciones. Es decir, él no puede decir, mire, yo no tengo una norma que pueda resolver el caso. Entonces lo que se busca es lo contrario, que en vez de decir, mire, no tengo una norma, es, a pesar de que no tengo una norma, voy a echar mano de lo que resta del ordenamiento jurídico para poder responder a este caso en concreto. Luego, este principio de plenitud, como ya les había dicho, solamente nosotros vamos a terminar de hablar de la definición como tal del principio de plenitud y en la siguiente semana vamos a hablar de los problemas que se generan de estos tres principios, que son las lagunas, las antinomias, y la siguiente semana de cómo se solucionan estos problemas, terminando de hablar de ese principio de plenitud como una directriz de los operadores. Ellos lo ven en dos sentidos, en un sentido absoluto, es decir, que lleva aparejada la existencia de normas que solucionen, es decir, que sí o sí deben dar solución al caso porque se supone que ya tienen todas las normas necesarias para responder al caso, pero también se ve como un sentido relativo, es decir, que admiten la inexistencia de normas específicas en la solución a determinados problemas, pero que existen mecanismos para integrar estos problemas dentro del ordenamiento jurídico. Hay dos posturas, digamos, pero realmente nosotros vemos que sí existen las lagunas. Ahora bien, si nos preguntamos entonces, ¿existen o no las lagunas del derecho? Básicamente ya lo respondimos sin querer. Estamos hablando tanto del tema que ya lo habíamos dicho, sí existen, pero hay diferentes autores que tienen otras teorías que pueden ser contradictorias entre sí, sobre si existen o no estas lagunas. Tenemos cuatro posturas. La primera es la del realismo ingenuo, que nos dice que las lagunas del derecho son consecuencia de la imposibilidad de que la inteligencia humana pueda prever nuevas situaciones de hecho que se van dando en el campo jurídico. En palabras sencillas, quiere decir, no somos lo suficientemente inteligentes de alguna manera, o vamos a decirlo de una manera más amable, no somos lo suficientemente previsores para poder pensar en situaciones que se pueden dar a futuro. Tal vez podemos responder a casos que se pueden dar en los próximos 5 años, pero imagínense, la Constitución de la República de El Salvador entró en vigencia en 1983.
En 5 años era 1988 y estamos en el 2022 y seguimos teniendo el mismo instrumento, es decir, la misma Constitución de la República como tal. Entonces, ¿será que se pueden responder todos los problemas solamente con la Constitución de la República? Y ahí vemos que por eso tenemos otras leyes también que pueden o permiten dar solución a estos casos que tenemos en la actualidad. Yo ya les había puesto el ejemplo de que en la Constitución, que es de 1983, se mencionaba la inviolabilidad de la correspondencia. Es decir, a mí me llega un paquete a mi casa, me llega una carta, que ya es casi rarísimo ver que le llegan cartas a las personas por correspondencia, y nadie lo puede abrir, absolutamente nadie. Es más, si alguna autoridad quisiese abrir ese paquete o esa carta, debe tener una orden judicial. Y esta orden judicial es básicamente el hecho de que usted esté siendo investigado, que esté dentro de un proceso, para que a usted le puedan tomar esa carta y abrirla para ver el contenido de la misma. Pero el legislador, en este momento el constituyente, en este caso, quienes crearon la Constitución en 1983, ni siquiera tenían previsto la existencia de las redes sociales. Posiblemente apenas estaban haciendo el Internet como tal, mucho menos se podía prever la existencia de las redes sociales. Entonces, este realismo ingenuo lo que nos dice, no somos lo suficientemente previsores para responder a casos o a situaciones que se pueden dar en 15 años, en 20 años. Entonces, crear leyes con esta tendencia supuestamente de permanecer en el tiempo sería casi imposible porque no podemos saber qué es lo que va a suceder en el futuro y qué leyes vamos a necesitar en el futuro. Por eso no podemos decir que no existen las lagunas o no podemos decir que ya tenemos todo completo en el ordenamiento jurídico y que ya no necesitamos crear más leyes, porque posiblemente dentro de 10 años las leyes que tenemos ahorita necesiten alguna modificación, necesiten agregar alguna situación y ustedes lo van a ver en diferentes códigos que vayan revisando en diferentes materias. Artículo, por ejemplo, 128-A, 128-B, 128-C, porque además del artículo 128 que se creó originalmente, se han hecho reformas en las cuales se han agregado otros supuestos y para no modificar el sentido completo del número de artículos que tiene ese código, le han colocado este tipo de nomenclatura para no saturar todo ese código, hacer grandes modificaciones. Entonces solamente le colocan el número del artículo -A, el número del artículo -B, etc. Pero esto, ¿qué es lo que nos trata de decir? Es necesario ir haciendo modificaciones porque con el tiempo posiblemente los hechos sociales que dan origen a ciertas normas vayan modificándose o cambien radicalmente. Luego tenemos la postura del empiricismo científico que niega la existencia de lagunas en el derecho, admitiendo la validez del principio de que todo lo que no está prohibido está permitido. Lo vemos tal cual, lo que mencionaba la compañera, en el hecho de decir, bueno, si a mí la ley no me lo prohíbe, pues entonces significa que está permitido. Y creo que esto lo encontramos en un principio, pero me parece que si no está en la Constitución, creo que está en el Código Penal, tal cual, que nos dice de que aquello que no se encuentra en alguna prohibición significa que nosotros lo podemos hacer. Pero quedo pendiente de mandarles ese dato, se lo pueden mandar al finalizar la clase en el grupo. Entonces, ahí nos dice que no existen lagunas, porque si se supone que nosotros no tenemos una ley, pero si a mí una ley no me dice que está prohibido, significa que lo que sea que yo haya hecho está permitido. Y era el ejemplo que yo les ponía. ¿Qué tal si hoy 22 de marzo yo hago alguna conducta que ustedes socialmente me la pueden reprochar, pero que no es delito? Entonces se supone que está permitido que yo lo haga. Según esta teoría del empirismo, científico, nos dice que sí, a pesar de que socialmente sea reprochable, solo por el hecho de que no está prohibido en la norma, yo lo puedo hacer, según esta teoría. También la otra postura es el pragmatismo, que eso nos dice Coviello, que para él sí existen las lagunas en el derecho, porque considera que el mejor camino es considerar que en la realidad no las hay, para evitar trastornos que podría padecer la sociedad en caso
de que las acciones de las conductas humanas quedaran al margen de toda regulación. Básicamente lo que nos está diciendo este autor nos dice, sí hay lagunas, pero vamos a hacer de cuenta y caso que no existen. Porque si no, sería feo, digamos, de alguna manera, admitir que no tenemos leyes para todos los casos que se nos presentan. Entonces, vamos a obviar, vamos a simplemente hacer de cuenta que sí tenemos todo para responderlo, pero no lo tenemos. Y ahí mismo el final nos dice que esto está desprovisto de rigor científico. Básicamente nos trata de decir entonces que se entiende que este pragmatismo, esta teoría, esta postura de pragmatismo, no está científicamente comprobado. Es decir, no podemos decir nosotros que vamos a practicar este pragmatismo porque aquí lo que busca es evidenciar, perdón, que existen las lagunas porque no es conveniente. Y la última postura, perdón, que es el eclecticismo, nos dice, bueno, es conocido más por García Maínez, pero en este nos dice que no hay lagunas en el derecho, pero sí en la ley. Es decir, él lo ve como lagunas, es decir, formal lagunas y material lagunas dentro de la ley. Nos dice, dentro del derecho no hay lagunas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes elementos. Tenemos la doctrina, la jurisprudencia, la constitución, tratados internacionales, ley secundaria, etcétera. Pero dentro de la ley sí las hay, porque dentro de la ley como tal, nosotros tenemos leyes, códigos y normas. Entonces, lo que no encontramos es una norma para poder responder a este caso. Pero en lo que resta del ordenamiento jurídico, sí podemos encontrar una respuesta. Entonces, lo que nos dice García Maínez, que es dentro de la ley que existen las lagunas, pero en el ordenamiento jurídico nosotros ya lo tenemos completo. Lo que resta del ordenamiento jurídico como tal, o el derecho como tal, está completo. No necesita responder a estas lagunas como tal, porque existen solamente en la ley. Entonces, creo que con esto finalizamos el tema de esta semana. No sé si hay alguien que tenga preguntas, alguna duda, algún comentario que quiera agregar. Ok, bien. Entonces, vamos a finalizar acá con el contenido de esta semana. Quedamos pendientes con la clase de mañana. Mañana mismo les explicaría qué actividad vamos a realizar. Y vamos a ver si nos tomamos un tiempecito para poder realizar este ejercicio que yo les decía sobre, sobre cómo se leen las sentencias, porque sé que esto les va a servir en otras materias. Es más, ustedes van a ir a la materia de argumentación e interpretación jurídica a ver cómo se interpretan las normas y cómo se argumentan estas sentencias, y realmente no hay una materia que se dedique específicamente a cómo leer una norma, cómo leer una sentencia. Perdón. Entonces vamos a tomar un tiempecito breve solamente para hacer ese ejercicio y posteriormente vamos a hacer el ejercicio que ya va a responder al contenido de esta semana. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su puntualidad y por su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día. Igual, feliz día, Liz. Adiós, feliz día. Cuídense mucho, feliz día.